Voy a darles como unos ejemplos prácticos de la diferencia de los dos con cosas muy cotidianas para que podamos comprenderlo y hacerlo más propio. Entonces, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, así solito el dato, nota 7.5. Mientras que en el enfoque cualitativo vamos a ver una apreciación de un chico. Dice, he aprobado la asignatura de chiripa. Chiripa es una palabra muy colombiana. Es una palabra que no sé si ustedes manejan, pero es una palabra que indica fácil, algo que se obtuvo por suerte. Entonces, he aprobado la asignatura de chiripa porque me han pasado un examen del año pasado y mis compañeros de grupo se han encargado de hacer la práctica. Entonces, vemos cómo en el enfoque cuantitativo está el dato y en el enfoque cualitativo está esa apreciación que hace el estudiante de cómo interpreta esa información. Real Madrid 0, Barcelona 0. Ese es el dato cuantitativo. En el enfoque cualitativo podríamos encontrar, por ejemplo, el partido fue tremendamente aburrido y el público salió del campo decepcionado. ¿Sí? Son esas impresiones, esas interpretaciones que hace el individuo o el colectivo de ese dato. ¿Listo? Vamos entonces teniendo en cuenta esas dos diferencias, vamos entonces a mirar qué tipo de pregunta entonces se maneja en la investigación cualitativa. Porque cuál es si una y otra son tan diferentes, ¿cómo se visualizan en una investigación real? Entonces, hay varias formas de hacer preguntas cualitativas, pero en una investigación estas son muy similares a las que generalmente hacemos los investigadores sociales o investigadores cualitativos. ¿Cómo experimentan los expresidiarios la salida de prisión y su reincorporación en sus antiguos contextos sociales? ¿Cuáles son las características del discurso de defensa de la descarga ilegal del contenido audiovisual? ¿Cómo se manifiestan y se percibe la desigualdad de género en las relaciones amorosas entre los jóvenes adolescentes de Colombia? ¿Qué aportes hace una unidad didáctica a la enseñanza y aprendizaje de determinado contexto o concepto? ¿Sí? Esas son las preguntas que generalmente hacemos nosotros como investigadores cualitativos. Son preguntas que quieren ahondar en la comprensión, en la intención de adentrarse a mirar el individuo y toda su complejidad. ¿Cómo se hace una investigación cualitativa? ¿Qué pasos tiene una investigación cualitativa? ¿Cuáles son esas fases? Hay muchos procesos, generalmente cada universidad establece sus propios criterios, pero hay unos criterios básicos de cómo se hace una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa tiene aproximadamente 3 fases, lo digo aproximadamente porque cada universidad establece sus propios criterios, hay algunos que se omiten y otros que no. Entonces, primeramente hay una fase de reflexión y planteamiento y preparación. Esa fase es la más en la que más nos enfocamos en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos adentramos en la comunidad, en el entorno donde nosotros nos movemos como investigadores y tenemos la sensibilidad para dejarnos permear por los fenómenos que ocurren allí y poder encontrar diferentes problemas o preguntas de investigación. A veces, generalmente, nosotros cuando estamos investigando socialmente decimos ya todo lo veo en relación a problemas de investigación, porque realmente uno ya se vuelve tan sensible que todos son posibles preguntas de investigación. Y más cuando, por ejemplo, estamos en el campo de la universidad o en el campo de la enseñanza o en el campo, por ejemplo, de los que trabajan en comunidad. Todo el tiempo nosotros ya cuando tenemos una óptica de investigación, todo el tiempo estamos viendo problemas. Pero entonces esa capacidad de reflexión y de plantearnos problemas a lo que cotidianamente vivimos, no es a la loca, no es al azar. Tiene una reflexión epistemológica de acuerdo a esa naturaleza de investigación. ¿Cómo sé o cómo identifico yo qué es la natural, cuál es esa naturaleza del problema? Teniendo muy presente
cuál es el propósito o la intención de esa investigación. Si yo me pregunto, si mis preguntas en investigación cualitativa, si mis intereses investigativos están en la validación de datos, en contrastar información, en determinar si una variable se aplica a un test o se aplica un test, un post-test, si yo hago este experimento a ver qué ocurre, si yo quiero determinar qué fuerza tiene una correlación de datos, pues esa naturaleza de ese problema no es cualitativo, es cuantitativo. Pero si mi naturaleza epistemológica y la naturaleza de ese problema me suscita a comprender por qué están pensando, por qué están actuando de esta manera estas personas, por qué hay tanta drogadicción, qué pasa con la vulnerabilidad de la mujer, qué pasa con esta situación que encuentro en mi comunidad, en mi situación laboral, esa intención, esa naturaleza, sí me permite adentrarme en un problema de investigación social y cualitativa. Después de que se adentra a ese problema y se encuentra el problema de investigación, que no se encuentra solamente desde lo que yo veo y entonces entro al campo y estas son mis preguntas, sino que yo también le pregunto a la ciencia, ¿qué dice la ciencia? Que ha investigado la ciencia sobre ese interés que yo tengo investigativo. Entonces, a través de esa pregunta que yo le hago a la ciencia en el marco de antecedentes, es donde yo me doy cuenta qué tipo de investigaciones, cómo han investigado y qué conclusiones ha tenido esas investigaciones y ese interés investigativo que yo tengo. Y entonces a través de esa búsqueda de antecedentes es que yo tomo decisiones investigativas y puedo determinar si esa investigación realmente es pertinente para la comunidad, si esa investigación es necesaria, ¿sí? Se justifica, realmente justifica hacer un proceso de investigación para eso, o simplemente yo lo puedo responder con una intervención, lo puedo responder con una consulta. Aquí lo importante es determinar si la investigación, si se amerita, si se justifica una investigación científica para el problema que usted está encontrando. Y ya después de que usted encuentra ese planteamiento del problema, usted ya hace una selección de estrategias metodológicas. Es muy importante que el investigador no tenga prejuicios frente a esas estrategias metodológicas, sino que permita que el mismo problema le envíe la ruta, le muestre la ruta por donde usted va a transitar. Sí, obviamente hay unas metodologías establecidas y unos parámetros dados que deben tener lógica, pero también el investigador social tiene la flexibilidad para ir adecuando, para ir midiendo ese camino metodológico que está tomando, si realmente le está favoreciendo para su investigación. Después de eso, se hace una preparación del investigador, donde nosotros, a través de la pregunta problema y de la investigación que se plantea, nosotros generalmente lo que hacemos es determinar las categorías teóricas que enmarcan ese problema. ¿Sí? Que son los referentes teóricos que enmarcan. ¿Por qué referente y por qué no marco? Porque el referente es flexible. ¿Sí? Yo, el marco es esto y desde esa teoría yo la compruebo, la valido y la correlaciono, mientras que en lo cualitativo no, es un referente teórico que permite yo referenciar mi problema en esa teoría, pero que si algo cambia, que si algo pasa, yo puedo tomar decisiones sobre la marcha según la necesidad del investigador. La segunda fase es la entrada a trabajo de campo, y donde vamos a empezar nosotros a hablar también sobre la entrevista. Para el trabajo en campo es muy importante tener en cuenta la selección de la población que vamos a investigar. Generalmente nosotros allí hacemos un proceso de sensibilización, porque muchas veces lo que el investigador identifica como problema para esa comunidad puede que no lo sea.
Entonces, generalmente, y de hecho a mí me pasó en una investigación que realicé, creo que fue en el pregrado, que, que nosotros, para mí era evidente el estado de vulneración de los estudiantes, era evidente, pero los niños y los estudiantes no se sentían vulnerados. Ellos no se reconocían vulnerados, ellos pensaban que la vida era así, que eso, que su crianza, que su estilo de vida, que sus condiciones, que todo lo que los rodeaba no era vulneración, sino que era parte natural de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, hay que hacer un proceso de sensibilización para que ellos puedan darnos a conocer cómo piensan de ese problema, qué piensan de ese problema, si ellos se identifican con él. También se hace un proceso de realización allí se empiezan las entrevistas, las observaciones, se hace archivos, se hace análisis, se toman muchísimas decisiones en el trabajo de campo, se vuelve, se va, se viene, y es un ir y venir que permite que realmente nosotros podamos tener un conocimiento de esa población y que sea un conocimiento muy válido. Finalmente se hace la fase de cierre, tanto en el campo como en el informe final.